que me quede, qué hay que hacer principalmente. Si nos Ujú. olvidamos de algo, lo vemos de vuelta. Sí, no hay problema. Lo mismo lo voy a ir recordando. A ver, ah, a esto me refiero del API, esto, las URL de cada llamada. O sea, decir, bueno, la base de datos va a tener estas tablas con estos campos, o sea, las columnas. Y del lado de la API vamos a tener estas direcciones con tal método, ¿sí? Para los métodos post, el body debería tener tal cosa. O sea, no digo que traigan el código ya hecho, pero por lo menos definido cuáles son las llamadas o las URL que van a estar definidas, las direcciones de la API. ¿Sí? Vamos a tener un barra tareas para post y así, etcétera. Se lo puede colocar como una tabla. A ver, ya justo había visto un ejemplo. Déjenme buscar un poco. Eh, a ver esto, qué bien. Era este. Ajá. Por ejemplo, ven acá dice la operación. Obtener un listado de entidades, pone acá, pero bueno. Y qué tipo de método van a utilizar y cuál es el endpoint, la URL que van a utilizar. ¿Sí? API users, API dev, todo este detalle, tenerlo definido. ¿Sí? Entonces, por un lado va a ser el esquema de la base de datos, o sea, qué tablas van a tener, qué campos van a utilizar, las columnas, tipo de variables que van a tener cada columna, y las operaciones que van a hacer para la API, ¿no? No traerla hecha a la API, no les pido eso, pero sí que tengan definido cuáles van a ser las direcciones o los endpoints que van a utilizar. Acá da un ejemplo para manejo de usuarios, por ejemplo. El método get para listar todos los usuarios, método get para listar un usuario, el post para ver, para crear un usuario. Acá usa patch, pero sabemos que usamos put. Y acá delete no vamos a usar delete para eliminarlo, sino que vamos a usar otra cosa para darlo de baja. No lo vamos a eliminar a este. Es un ejemplo de qué es lo que tendrían que tener, ¿sí? Endpoint, qué es lo que va a hacer, y el método. Teniendo eso, ya se van a dar cuenta que básicamente es todas las tareas que fuimos haciendo. Si ya tienen definido entre ustedes, se ponen de acuerdo en la estructura que va a tener y, y las operaciones que van a hacer en la API, y se animan a empezar a hacer algo, pueden hacerlo, ¿eh? No hay ningún problema. Y traer algo hecho y lo vamos viendo para ver si está bien, si está mal, si no funciona. Recuerden que ustedes la API la pueden desarrollar aparte y poder probarlo con Postman. Entonces, una vez que tengan eso hecho, lo que queda después es hacer la parte de la interfaz visual, que eso va a demorar otro tiempo, pero por lo menos saben que la información, ya saben cómo se va a guardar. ¿Sí? ¿Está claro lo que tienen que traer para la semana que viene? Sí. Sí, sí. Bien, bien, bien. Bueno, ahora mínimamente quería empezar un poco con React, como para que ya vayan tomando forma de qué es lo que vamos a ir haciendo. Va a ser mínimo, o sea, vamos a hacer un par de operaciones, comentarle las cosas generales y nada más, y ya que Jorge les dé una verdadera introducción en los 2 días de clase. Vamos a continuar avanzando en lo que vayan haciendo. Así que, ¿alguno ya escuchó hablar de React? ¿Probó React? Sí, yo estuve probando. ¿Alguien no usó React? ¿Alguien no sabe de qué estamos hablando? Yo nunca, profe. Ujú. Bien. Básicamente React es como lo dice
El título es una biblioteca de JavaScript para construir interfaces de usuario, ¿sí? Lo que nosotros hicimos en las primeras clases con JavaScript vendrían a ser como no digo intento, una primera aproximación a cómo crear páginas web, ¿sí? Que básicamente es una manera de desarrollar páginas. Acá está el de las tareas. Podemos realizar nosotros páginas web empleando esta manera, pero como ya lo hemos visto, se vuelve tedioso, sobre todo cuando tenemos que manejar los parámetros que van guardando los distintos elementos. O sea, a la hora de tener que hacer trabajar en conjunto la parte del HTML con el tema del JavaScript, acá se nos volvía medio tedioso y teníamos que aplicar eh, otras herramientas, ¿sí? Nosotros aquí utilizábamos el JavaScript puro para poder modificar, para leer, modificar o trabajar con el cuerpo de la página. Y veíamos que se tornaba medio complicado. Después ustedes vieron con Jorge un poco de jQuery, que también les facilita un poco el trabajo, bastante, y se utilizó durante muchos años como una manera de poder facilitar el desarrollo de las páginas. Pero después, hace unos cuantos años, empezaron a aparecer este tipo de plataformas para poder facilitar la construcción de páginas web empleando JavaScript. Y van a ver que es casi como trabajar de esta manera, casi, no igual. Pero la idea es la misma, porque si recuerdan de esto, eh, recuerdan este código, ¿no? En donde teníamos una página, en donde, a ver si este es más completo, si este es más completo. Tenía una página donde teníamos una etiqueta, una entrada con el nombre del usuario, un botón que era agregar usuario, y acá vemos una lista de tareas, ¿sí? Y mostraban otros dos valores. Aquí en este JavaScript lo que hacíamos es, cuando agregábamos una nueva tarea, lo que hacíamos es agregar un elemento LI. Dentro de ese elemento LI creábamos un input, le hacíamos de tipo checkbox, después le agregábamos un span que me guardaba el nombre de la tarea, y después le agregábamos un botón a la derecha para poder que cuando le hagamos clic se nos elimine. O sea, dinámicamente estábamos trabajando con la página a la hora de agregar tareas, por ejemplo, y lo que hacíamos era llamar a función para ir creando esos elementos y hacerlos que uno sea hijo del otro, o que en este caso el input, el span y el button sean parte de este elemento LI, ¿sí? Que teníamos acá, el checkbox, la tarea que era el span y el botón. Todo eso lo metíamos en un solo elemento, en un componente LI, y ese formó parte del UL, el que estaba aquí, con la lista de las tareas. ¿Se acuerdan todo eso, no? Y Sí, lo hacíamos desde el código. React lo que nos va a facilitar es trabajar de esta manera, pero no con el código JavaScript para poder asociar un ítem con otro, para decir este es hijo del otro, este está al lado del otro, no, sino que vamos a poder trabajar con HTML dentro del JavaScript para poder crear esos pequeños elementos que van a ser llamados componentes, ¿sí? Es una manera de trabajar similar a la que estuvimos acá, pero mucho más sencilla y más orientada a este tipo cuando queremos crear esos componentes. React es hoy en día de este tipo de plataformas la más utilizada de todos, por eso nos centramos en esta. No es la única, ¿sí? Originalmente estaba Angular, ¿sí? Esta es como la primera de todas. Pero cuando pasó a la versión 2.0, ahí cambió todo la estructura de cómo crearlo, y ya es otra cosa. Hoy en día se ha vuelto medio complejo, muy estructurado, muy framework, muy encerrado en una estructura, por eso también se complica. Pero después está Vue, ¿sí? Los tres son los grandes maneras de crear
interfaces de usuario con JavaScript. Angular es muy estructurado, ¿sí? La manera de crear los componentes tiene una forma muy particular, es todo en TypeScript. Así que todo lo que le gusta la estructura y seguir un orden, vaya por este camino. En el otro extremo está React, que es mucho más biblioteca, que vos estás mucho más alivianado, por decirlo así. Estás en un extremo que no está tan atado a una estructura, ¿sí? Son bibliotecas que vos vas a ir agregando y ir utilizando en función de lo que vas necesitando, ¿sí? Es un poco más flexible a la hora de crear las páginas. Y en el medio está Vue, que no es tan framework como Angular, ni es tan suelto como el React, ¿sí? No se estructura tanto como Angular, ni tampoco se libera o se hace más liviano como React. Los tres son los más usados hoy en día, ¿sí? Si ponemos un índice de popularidad, React es el primero, Vue es el segundo, en orden de uso, y Angular es el tercero, si bien Angular fue el primero. Hay una historia particular, perdón que me desvío un poco. Angular, cuando pasó a la versión 2.0, cambió hasta el lenguaje, pasó de JavaScript a TypeScript y le dio toda una estructura. Pero muchos se quedaron como de la manera vieja que se hacía Angular. Y Vue tomó esa manera de trabajar de Angular y la fue profundizando aún más. Digamos que muchos dicen que Vue es lo que debería haber sido Angular en esa época. Así que bueno, son las tres grandes. En popularidad, como les decía, NPM lo vamos a utilizar como el medidor de popularidad. Si vemos React, que es la librería que se utiliza para descargar, para hacer todo, tenemos semanalmente 11 millones de descargas. O sea que tenemos, es uno de los que se usan muchísimo, ¿sí? De eso estamos seguros. Si vemos Vue, estaría como en un segundo lugar con 2 millones de descargas, 2.600.000 por semana, ¿sí? Se usa mucho, pero no tanto como React. Y por el último, Angular. Sí, Angular. Perdón, no, este Angular no. Es el Angular Core, este. 2.700.000 descargas por semana. Un poquito por arriba de Vue. Sí, Vue y Angular están ahí. Una ventaja que tiene Vue es que es mucho más liviano y más simple de utilizarlo. Es una curva de aprendizaje mucho más liviana. Fíjense, 16 megas Angular. Bárbaro, tanto. Tanto es Angular. Miren, desempaquetado 3 megas nomás. Vue. Bueno, la diferencia de los dos. Otros detalles. React está desarrollado por Facebook, ¿sí? O sea que tiene una empresa grande detrás del desarrollo de esta librería. Angular, detrás de Angular está Google, detrás de este desarrollo. También una empresa grande, pero Vue no tiene una empresa grande asociada, simplemente tiene colaboradores, pero es bastante utilizado. O sea, no tiene una empresa grande detrás con el desarrollo, sino que tiene más una fundación pequeña trabajando con sponsor. Bien, le di un pantallazo general de estas interfaces que se están utilizando hoy en día para desarrollar interfaces web, pero vamos a empezar con hacer algo con React. Antes que nada, quiero que abran las consolas y me van a decir si tienen este comando npx-versión, como para ver si tienen instalado. Debería venir con el npm, ¿sí? Con Node cuando lo instalamos. Pero me gustaría que ustedes me lo confirmen para ver si realmente está. Y hoy es 14. Sí, pero Está, ¿no? Ujú. Bien. sí, más vieja la versión mía, la 6.14. Está bien, pero bueno, es una versión. Pero es más es nueva.
Bien, yo lo que voy a hacer aquí, vamos a crear el primer proyecto de React. Podemos hacerlo a mano creando cada uno de los archivos, pero nos conviene utilizar este comando que vamos a utilizar ahora porque nos va a facilitar muchísimo el desarrollo. No está acá, pero no importa. Bien. Yo lo que hice fue crear una carpeta, obviamente con el día de la clase. Pero yo le llamé a esta carpeta React. 00 React. Que dicho sea de paso, mejor si me pongo en una carpeta antes. La voy a borrar. Perdón, voy a borrar la carpeta sin carpeta. Así como está. Está pelado el directorio, este que está aquí. Y ahora lo que voy a hacer para crear este pequeño proyecto React va a ser npx, que lo que va a hacer es ejecutar un pequeño código que está en la nube, por decirlo así. Es hacer npm, pero en realidad estamos ejecutando algo. A ver. ¿Sí? Estamos llamando a un paquete. Estamos ejecutando npm, pero a la vez estamos ejecutando un script que tiene este proyecto. Entonces, npm create react app. ¿Sí? Estamos ejecutando esto con esta plantilla, y aquí lo que vamos a elegir es el nombre del proyecto, que yo sí le voy a poner el nombre de la carpeta que tengo pensado hacer. Profe, Entonces acá empiezas. no entendí para qué era el NPX. Me quedé con la diferencia con Ejecuta, NP. en realidad descarga este paquete y al mismo tiempo lo ejecuta. Ah, perfecto. NPM sería lo... Es para manejar los paquetes. Esto es para ejecutar un paquete que está en la red, en npm. Perfecto. Sí, porque tiene que tener un cierto formato para que lo pueda ejecutar. ¿Sí? Para que lo pueda ejecutar el npm. Sí, justamente Es un paquete de npm, eso quiero decirle, pero no solamente un paquete que se descarga y se me asocia un package config, no, sino que es un paquete que yo descargo y también se me ejecuta. Por eso también la X, npx, porque es hacer como un npm, pero con la X. Es bajar el paquete y ejecutármelo. Y la ejecución de ese paquete, lo que va a hacer una de las primeras cosas es ponerle un nombre, que es este pequeño parámetro que tiene acá. Bien, por lo menos ya se me creó un package JSON, me crea toda una estructura de proyecto en realidad, que eso es lo que está haciendo este script, este paquete. Digamos como que create React app es más que un paquete de Node, sino que es un paquete que se ejecuta también, ¿ven? Porque acá ya me está creando una estructura de archivos y directorios y haciéndome un npm install. Va haciendo un montón de cosas. Profe, en el caso, ¿tiene la misma sintaxis para buscar, por ejemplo, el search, o se puede buscar un paquete de React con NPX? O sea, NPX, search, React, ¿se buscan? ¿Se lo deberían buscar? A ver, la verdad que no sé, porque no lo usé por otra cosa más que para esto. Así que no te sabría decir. ¿Ves? Es npm exec, por eso es npx. npm ejecutar. Le das el nombre del paquete, opciones, en dónde, no hay más que eso. No veo que tenga para buscar. Porque ya para buscar utilizas npm, Claro. pero creo que tiene que tener un formato especial. Bueno, pero es para que lo tengan en cuenta, es una manera rápida de hacerlo. Es lo de menos. O sea, hoy nos vamos a efecto. Esto lo hacen una sola vez y listo, ya está. Pero vamos a ver qué estructura de directorio nos ha creado. Bien, un readme.
esto es muy importante, les va a aparecer esto. A algunos. ¿Les apareció? Yo estoy sigo instalando. Ah, bien, bien. Si les aparece esto, que les va a aparecer cada vez que cambien de carpeta o abran este proyecto, le van a decir allow, este que está acá a la derecha. Si no les sale, hay que instalar un complemento que es ESLint. ¿Sí? Ya van a ver para qué lo vamos a utilizar a ESLint. Pero acá en el proyecto nuestro, nos aparece un cartel diciendo si le permitimos a ese link que tenemos instalado acá, que nos instaló el proyecto, utilizarlo. Le decimos que sí, que lo permita. Ya van a ver para qué, porque le va a ayudar el 80% del código, lo va a escribir él. Un readme que es nada más una carpeta, es un archivo que si quieren lo pueden borrar, pero es el proyecto, cómo utilizarlo. O esto lo pueden modificar. Estos readme lo agregan porque son los readme que vemos acá en GitHub o GitLab. Todos estos, ¿ves? Son readme.m y son las páginas principales el contenido principal de cada proyecto. Sí, así que es texto que pueden agregar, cambiarlo en función de lo que quieran explicar de su proyecto. Es lo que va a terminar siendo, si lo suben en GitHub o GitLab, la página principal, por decirlo así, de su proyecto. Todo esto que vemos acá siempre. Bueno, después tenemos package.json, se nos agregaron dependencias, ¿sí? Acá justamente tenemos la configuración del ESLint, ¿sí? Esto déjenlo como está. No toquen nada. Las dependencias que se nos van agregando son 3 que se utilizan para testeo, que no las vamos a estar utilizando, pero sí las 3 siguientes, estas 3 son de lo más importante. React es la librería React. React DOM, que es la manera de poder utiliza para modificar el DOM de la página. Y React Script, que son estos scripts que están aquí, para poder ejecutar cualquiera de estos React. ¿Ves? React Script Start. No vamos a llamar a un node Start, sino que llevamos a un React Script, y que inicializa esto. Uy, no. Se me quiso ejecutar, pero eso es lo que tiene, que si uno le hace un clic o lo ejecuta, lo puede ejecutar desde acá. Bueno, el package log son todos los paquetes, ¿sí? Que están seguros para que no se cambien las versiones. Esto lo dejamos, que es el git ignore. El source, que ya lo vamos a ver. El public, que estos son, ¿se acuerdan cuando vimos en Express que teníamos la posibilidad de hacer pública una carpeta y que se iban a descargar distintos archivos? Bueno, este cumple la misma función. Es un lugar donde nosotros podemos poner archivos para que puedan ser descargados de manera estática, ¿sí? Por parte del cliente. Y tiene archivos típicos, este del robot, que la verdad nunca supe para qué está. Un manifiesto que tiene distintas cosas. Logos, ¿sí? Que ya vamos a ver. El index principal, que este básicamente no lo tocamos, salvo que queramos modificar cosas como el lenguaje que manejar el HTML, que acá podemos poner que es en español. Acá ya tiene el UTF-8. El icono no lo tocamos porque ya dice que es el favicon, que es este que está aquí. Bueno, y otras cosas que después pueden ir viendo. Pero por ahora no hace falta tocar nada. El título de nuestra aplicación, ¿sí? Este es importante, lo podemos cambiar a este. Yo le voy a poner el mismo nombre del proyecto. Como ya saben, el título es el título de la página. Y otras cosas más que es mejor no tocarlo. Sí, justamente esto, no lo toquen, y este mucho menos. Este archivo está por lo menos para poder modificar o tener el head a nuestro gusto, ¿sí? Si queremos agregar o quitar algún encabezado de la página. Pero el resto va a ser creado de manera dinámica, por eso tenemos solamente en el body este div ID.
React se encarga de eso, de crearnos la página de manera dinámica. ¿Vamos bien? ¿Se les creó el proyecto? ¿Alguno tuvo alguna falla? A mí se me entró un Node Modules, profe, no sé por qué. No sé si lo tengo. No, está bien. No lo toquen tampoco. Ah, Yo lo tengo oculto, pero sí está. Sí está. A ver, veo la carpeta. Veo acá en React. Yo tengo acá el Node Modules, ¿sí? Pero eso no, yo lo escondo porque para no hacer desastre. Build también la podemos esconder, pero esto es algo que crea React. Tampoco hay que tocar, no toquen nada de esto. Public y source son los que van a estar tocando. En source, ¿qué es lo que tenemos? Primero, este setup test, report, son cosas extra que no nos van a interesar, así que no le vamos a dar importancia. Este logo es simplemente un logo en formato SVG, ¿sí? Es un icono. ¿Sí? No se hagan problemas por este logo, se puede después descartar. El index, que ya lo vamos a ver, otro index CSS, app CSS y un app test. Este tampoco lo vamos a ver. El index vendría a ser el archivo principal de nuestro proyecto. En realidad es el archivo que nos es el primer, script que se nos va a ejecutar, el primer código de JavaScript que se nos ejecuta. Tiene este formato. Por lo general, esto no se toca, este se lo deja como está. Podemos, esto que dice report web vital se lo puede quitar, porque la verdad, a menos que estén utilizando este tipo de tecnología, no nos hace falta tenerlo. Eso está todo aquí, que tampoco nos hace falta tenerlo. Pero esto es lo importante. Acá es donde React se encarga de construir toda la página de manera dinámica, reemplazando el elemento root. Acá ven que dice document.getElementById root, que es justamente lo que nosotros tenemos en nuestro index. Tenemos acá un ID, un div con ID root. Nosotros a React, cuando lo ejecutamos, le estamos diciendo a React que cree todo nuestro proyecto reemplazando ese elemento de la página. ¿Sí? Y el primer elemento es app, que va a ser la aplicación general de todo nuestro proyecto. Ese app, ya vamos a ver qué es todo esto, que lo vemos medio raro, es este que tenemos aquí. Este CSS es del index, o sea, el principal. Vieron para el body o para el codec. Lo dejamos como está, total, después lo vemos. El app CSS, este es justamente el CSS para este app. ¿Sí? Incluso acá lo está trayendo. Algo que no vimos, y es estos import. ¿Sí? Este import es la manera nueva de poder hacer un require. ¿Se acuerdan que nosotros hacíamos algo así? Const logo igual a require. Sería algo así. ¿Sí? Esta nomenclatura, esta forma de escribir, sería muy similar a lo que hacíamos antes. Nada más que este tiene un tono más moderno para utilizar para importar o traer cosas. ¿Pero vimos el import? No, creo que no lo vimos. Creo que no. Bien. Dos cosas que trae es justamente este logo en formato SVG y el archivo CSS con el estilo para la página. Y acá empieza a hacer algunas cosas raras. Acá es donde nos vamos a detener hoy, como para que más o menos vayan entendiendo. Pero fíjense que nosotros creamos una función que se llama app y luego a esa función la exportamos. ¿Sí? Acá no usamos module.export, etc. porque es una manera un poco vieja, esta es más nueva. Pero para orientarnos qué es lo que está pasando aquí, nosotros tenemos las dos primeras líneas que
nos trae por un lado este icono, este logo, y por otro lado todo lo que es el CSS. ¿Sí? Nos está incorporando el CSS a este código de JavaScript. Que es parecido a JavaScript, pero no es tan JavaScript como el que vimos ahora. Creamos una función que retorna algo, ¿sí? Algo que está entre paréntesis, que claramente que lo que retorna es un HTML. O sea que dentro de JavaScript estamos retornando archivo que es HTML, cosa que no estábamos acostumbrados a hacer esto. Nosotros a esta función, en esta función, cuando vimos nosotros el de las tareas que yo le mostré aquí, nosotros lo que hacíamos era, si bien entrábamos a la función y empezamos a crear los elementos de manera manual y llamando funciones, bueno, estamos haciendo algo parecido, pero directamente utilizando HTML. ¿Sí? Ya no estamos llamando a las funciones para crearme el elemento div, después un header con tal propiedad. No. Directamente estamos usando el HTML para poder crear cada uno de esos elementos que hicimos en ese JavaScript. Voy a ejecutar esto como para que vean qué está pasando, qué es esto. Un npm run start común lo hace. Nos abre la página. Voy a hacer esto. Cada vez simplifican más las librerías Sí, de trabajo. por eso, nosotros vamos a trabajar como de esta manera, entre comillas les digo, trabajamos de esta manera, pero no nos vamos a poner a crear los elementos, llamando funciones y después ubicándolas. No, ya directamente vamos a trabajar sobre el HTML dentro del JavaScript. Por eso empezamos a ver los códigos o trabajarlo de esta manera, porque React nos permite simplificar todo este tipo de desarrollo. El otro día estaba viendo un video que hay una inteligencia artificial ahora que han creado que vos le hablas en lenguaje natural y te va creando la página. Bueno, sí, eso ya debería ser el futuro. Es como, perdón, es vi una inteligencia que uno hacía un garabato de un dibujo, por ejemplo, También. un mar, una montaña, una piedra, y después te hacía el renderizado todo, pero como si fuese realidad. Entonces, Que hacía recortes de vos hace fotos. un garabato y el otro hace el trabajo, sí, no, es una locura. Me parece que sería algo así, vos le vas hablando qué querés que haga el programa y después te lo va. Digo, decir, poneme un título, haceme un header, acá poneme un título, acá poneme un formulario y te lo iba creando así a medida que se iba hablando. Tal cual. Bien, volviendo a lo nuestro. Esto que está aquí, que ya vamos a ver qué es lo que es, pero nos retorna, es JavaScript, sí. Pero tiene un formato especial porque nos permite retornar código HTML. Y tampoco es un HTML 100%, porque tenemos cosas como esto que no sabemos. Nunca pusimos una llave, para hacer algo. Pero bueno, vamos a ver qué podemos tocar para ver qué pasa acá. Por ejemplo, acá tenemos Learn React y seguramente si veo la página capaz que sea de esto, sí, porque es un elemento A, un anchor, un link. Entonces si yo cambio este texto me debería cambiar esto que está aquí. Vamos a poner aquí. Ay, creo que lo cerré, no sé qué hice. Lo guardé, pero veo que apreté otra cosa. Y me cambió el enlace, ¿sí? Lo bueno es que, como habíamos trabajado antes, tiene algo que trabaja de la misma manera que el NodeMon, ¿sí? Cada vez que modificamos el código, se recompila y ya se te actualiza en la página. Así que no tenemos que siquiera, no solamente nos actualiza esto, sino que nos actualiza esto. No tenemos que darle ni siquiera un F5. O sea, todo lo que vayamos modificando aquí, va a modificarse aquí. Entonces, bueno, para ir simplificando un poco, no necesito esta A, que es el anchor, el link, así que lo voy a borrar.
para ir simplificando lo que hace, o sea, borrando eso, yo sé que quito este enlace. Tac, listo, ya quité eso. Después esto que anda dando vuelta es una animación, es una imagen, que justamente es este que está aquí, el IMG. Logo, class name, logo, después vamos a ver bien de qué se trata, así que lo puedo borrar. Si borro eso, ya no tengo el logo. Así se me va. Y si ya no lo uso acá el logo, acá ya me está marcando como algo en rojo. Si nos acercamos, me dice se declara el logo, pero su valor no se lee nunca. Eso está bueno porque nos dice qué es lo que estamos utilizando y qué no. Después tengo, acá hay un div con un class name app, que lo voy a dejar porque seguramente este class name, ya les voy presentando, es el class del CSS, nada más que no se puede utilizar acá en el class para no chocar o no tener conflicto con el class del HTML, así que se le llama class name. Pero es el mismo class, ¿sí? Es para poder utilizarlo aquí dentro del... Ah, no, perdón. Estoy hablando macana. No puedo utilizar class solo porque class está reservado para crear objetos en JavaScript, ¿sí? Por eso tengo que ponerle class name. Pero esto en definitiva va a parar al class de este elemento HTML. ¿Sí? Y lo único que nos queda es edit source, que es justamente esto, así que lo puedo quitar. Entonces nos quedamos con esto pelado. O sea, la página pelada. Con el estilo que me ofrece el CSS, ¿sí? Así que por lo menos aquí podemos hacer un H1 que diga hola mundo. Un título. Por lo menos aparece esto acá. Esto que está acá, que ya está bien reducido, bien pequeño, es lo que llaman en React un componente. ¿Sí? Este concepto de componente es el que permite simplificar o estructurar la página que vamos a ir desarrollando. Nosotros, por ejemplo, una página cualquiera, por ejemplo, esta que está acá, podemos ir dividiéndola en distintas secciones. Fíjense que tenemos un título acá, una barra principal, por decirlo así, que tiene distintos elementos. Después tenemos un cuerpo principal, ¿sí? Y aquí a la derecha tenemos otro elemento, puede ser una barra lateral, un menú, un menú lateral, o como sea que se llame. Todo eso que vemos acá, React lo va a ver como componentes, ¿sí? Este es un pequeño componente que lo único que hace es mostrarme este texto. Pero yo puedo estructurar la página para ir creando distintos componentes que van a ir ocupando distintos lugares en la página. Por ejemplo, volviendo a esta página de React, aquí arriba vamos a tener un componente que puede ser una barra de aplicación. Dentro de ese componente voy a tener otro componente más chico que va a ser este logo de React con un menú. Después podemos tener otros que son los distintos enlaces para poder trabajar en la página. Después vamos a tener otro componente que nos va a encapsular todo el contenido de la página. Después otro componente que nos da este menú. Y nosotros vamos a ir creando todos estos componentes por separado y después los vamos a ir ensamblando dentro de la página para poder ir dándole la forma o lo que queramos que haga. Entonces lo único que está haciendo por ahora este componente es colocar este cartel que dice hola mundo acá en el centro. ¿Por ahora se entiende? Estoy queriendo decir. Estoy introduciendo el concepto de componente, pero tal vez no se entienda bien. Incluso si nos damos cuenta, si lo pensamos un poquito, el HTML casi todo es un componente, porque cuando nosotros vemos los elementos que están hechos, tenemos un fondo y tenemos un H1, que sería otro componente, que tiene un contenido, etc. Nosotros vamos a ir creando estos componentes o estos elementos HTML que vamos a poder ir utilizando y colocando en la página. Una de las cosas que empieza a tomar potencia esto de los componentes es que yo puedo utilizar antes del return alguna variable.
Por ejemplo, texto. ¿Sí? Yo aquí creo una variable, hola mundo, y yo puedo utilizarla aquí adentro. A ver, voy a cambiar un poco el texto. Yo puedo colocar dentro de este HTML el contenido de esta variable, ¿sí? Que es una cadena de caracteres. Yo quiero reemplazar este texto, pero que no tenga este texto fijo, sino que tenga el contenido de esta variable. Eso lo voy a hacer utilizando las llaves y colocando el nombre de la variable. Está pasando otra cosa aparte de esto, pero para que lo tengan en cuenta, encerrar entre llaves algo me va a permitir, en este caso, mostrar el contenido de la variable, ¿sí? Entonces yo cuando guarde, fíjense que me coloca el texto que justamente es el contenido de esta variable. ¿Lo ven? Sí, profe. Esto que está entre llaves es lisa y llanamente JavaScript que se me está ejecutando aquí adentro, en este HTML. Es como que ahora puedo yo incorporar JavaScript hasta dentro de este HTML que tengo en este JavaScript. O sea, lo que estoy haciendo aquí es ejecutar, en realidad estoy llamando o tratando de mostrar el contenido de esta variable. Entonces lo que va a hacer es mostrarme esto. Pero también puedo agregar otras cosas. Por ejemplo, hacer una suma. ¿Sí? Una operación. Algo que es JavaScript. ¿Sí? Es código que se me va a ejecutar. Y el resultado de esa operación se me va a mostrar como un elemento P. Cuando se me ejecute, ¿ve? Y me muestra 3. Que es justamente el resultado de esa operación. O sea, dentro de este return, que yo voy a tener código en HTML, yo voy a poder ejecutar código JavaScript si lo encierro entre llaves. Y lo puedo hacer dentro del H1, este que está aquí, o sea, el contenido, el cuerpo de este elemento, o como propiedad, ¿sí? También puede ser aquí, como propiedad del elemento. Fíjense que acá tenemos un H1 y aquí tenemos el P que tiene como contenido, acá, fíjense que es 3 el contenido. No es la operación, sino que es ya 3, el resultado de la operación. No tenemos el código acá entre llaves y llama a otro código, no, no, no. Tenemos el HTML listo con el resultado ya hecho. ¿Se entiende esto? ¿Cómo incorporamos JavaScript a esto que retornamos, que es el cuerpo de lo que queremos que se vea? Sí. También se pueden llamar a funciones dentro de los corchetes, de las llaves, ¿no? Sí, exactamente. Voy a definir aquí una función. Puede ser una función flecha, una función común. Voy a hacer una función común que se va a llamar suma, por ejemplo, para que haga algo, ¿no? Voy a hacer un console.log para que vean qué es lo que pasa. Pongo sumando, return a más b. Y aquí lo que voy a hacer es suma 1 más 2. No está nada. 1 más 2, b. 1,2. ¿Sí? Me da 3. Y aquí, este console log a la hora de llamar suma, no me va a aparecer aquí, sino que me va a aparecer aquí. Como en la consola del browser, porque es código que se me está ejecutando en el navegador, no en el node que está acá. Si este node está haciendo otras cosas, está renderizando, pero el código JavaScript que está aquí, que nosotros escribimos, se ejecuta en el navegador. ¿Sí? Eso para tener en cuenta, en el navegador. Ven, aquí llamé a la función suma, lo encerré entre llaves para decirle esto es JavaScript, esto es código JavaScript. Entonces me ejecuta, me llama a la suma con los parámetros que yo le pasé, hace un console log y también hace la operación.
Pueden ser funciones flecha, no hay ningún problema. Ya cuando entremos en detalles vamos a ver otras cositas más. Pero vamos a hacer por lo menos, esto lo voy a dejar como estaba originalmente. Vamos, uy, acá hay una llave que está de más. Lo bueno que incluso hasta en la página te dice dónde está la falla. Así que tenemos doble aviso. Lo que voy a hacer es yo crear mi propio componente y agregárselo a este componente. Para eso voy a poner acá en source, voy a crear un nuevo archivo. Voy a poner mi componente. Le voy a poner una extensión que es JSX, que justamente esta JavaScript X es es lo que nosotros estamos haciendo aquí, la posibilidad de agregar HTML al JavaScript. Incluso acá ya lo tomo como un objeto, un elemento JavaScript de React, quiero decir. Y aquí lo que voy a hacer es un componente que va a tener una estructura similar a esta, en donde voy a hacer función mi componente, que va a ser una función, la voy a exportar. Uy. Mi componente. Y aquí lo que voy a hacer es hacer un return entre paréntesis, ¿sí? Porque tengo que retornarlo entre paréntesis. Y aquí retornar, por ejemplo, algo simple. El título. ¿Sí? Si lo comparamos, vemos que tienen prácticamente la misma estructura. Sacando esto, que no lo voy a necesitar ahora, tenemos una función que se llama mi componente. Abro, acá no tengo ningún código JavaScript, pero después hago un retorno con un paréntesis. Eso es muy importante porque este le está diciendo también que estamos retornando un HTML. Y aquí lo que voy a retornar solamente es un H1. ¿Sí? Un componente H1. Entonces, ¿cómo hago para utilizar? Pero voy a poner hola este componente, como tenga algo distinto. Sí, le doy esta estructura básica. Voy a achicar un poco. Y ahora lo que voy a hacer es utilizarlo aquí para mostrar este componente. Primero lo que tengo que hacer es traer, importar el archivo, mi componente, desde mi componente. ¿Sí? Acá lo que hago es importar esta función desde el archivo mi componente, que es este archivo que está acá. No me hace falta ponerle extensión, pero ya me lo va a tomar como el JSX. Y aquí lo que voy a hacer es simplemente agregarlo como si fuese un HTML más, mi componente. Le pongo una barra al final porque no necesito desplegarlo. Entonces acá cuando lo guarde, fíjense, debajo de este H1 puse mi componente, que es otro H1 que me muestra hola desde componente. Y que si llegamos a ver el código este HTML, vamos a ver que esto me lo considera como este que está acá. Me lo considera como un H1. ¿Lo ven acá? Este. ¿Ven? Es el div class app. Está el root que habíamos visto en el HTML. Adentro va a estar el div class app, que es el que me pone acá, div class app. Abajo hay un header, class app header. Header class app header, que es el que está acá. Después viene un H1 que es el texto, que directamente aparece el texto. No me aparece nada JavaScript.
Acá me aparece otro H1, que es mi componente, porque mi componente me devuelve un H1. Entonces me va a reemplazar este mi componente por este H1, que es lo que terminamos viendo acá en definitiva en la página. Y abajo el 3, que es la operación entre esta suma. ¿Sí? Me ejecuta este código y me lo renderiza, me lo deja ya listo con el número 3. ¿Lo ven? Sí. Los que no vieron React, ¿van entendiendo? ¿Tienen alguna duda? ¿Se va dando cuenta cómo es la dinámica de esto? Sí, profe. Bien. Yo tuve un problema que no, como que no lo pude instalar con NPX. Después sí puede. Ah, bueno, dale. Lo Iba a dar comparto. otra cosa más, pero para no sobrecargarlos, mejor si vemos las fallas que están teniendo. Así después lo vemos más tranquilo. Total, Jorge va a seguir con esto. Pero ya se van dando cuenta que nosotros lo que vamos a hacer en definitiva es crear estos componentes, que después los vamos a usar como si fuese HTML, pero estos componentes van a tener su propia dinámica, porque esto también va a poder ejecutar JavaScript. ¿Sí? Cada uno va a poder ejecutar JavaScript. ¿Sí? Digamos que dentro de estos archivos vamos a tener tanto la estructura de este componente como la lógica, digamos la parte de ejecución de mi componente. Y hasta inclusive la parte del estilo. ¿Sí? Acá también agregamos el CSS y especificamos el CSS de este componente. Entonces, en un solo archivo JavaScript estamos haciendo una mini página web, por decirlo así, con su propio HTML, con su propio JavaScript, con su propio estilo. Y esto lo podemos reutilizar en casi todo nuestro proyecto. O sea que el objetivo es crear los componentes que van a ir después utilizándose aquí. Entonces, si tenemos formulario, los creamos con esto, después los incorporamos aquí, y si tenemos que usar el mismo formulario en otro lugar, listo, lo importamos en otro archivo y le damos los valores que queremos. Bien. Ahí pongo para compartir. Déjamelo configurar. Ahí está, ahí puedes compartir. Bueno, ahí comparto. Es muy importante que tengan en claro lo que es HTML, porque acá es más HTML del que veíamos. Lo abrí como administrador. Al programa. A ver, deme un segundo, profe. Ujú. Deme un segundo, profe. Sí, sí, no hay problema. Estoy pensando que puede ser el error. Me parece que la instalación le puso un solo guión, no era dos guiones. Ahí está. Ahí cuando pongo No, lo eso, veo. Sí, cuando pongo npm create react, me tira ahí un error. sí, Es, sí. no sé qué puede ser. No, creo que los espacios no son problema. No sé si la dirección con la N Ah, es un problema. No creo, pero ahí me tira la yo, versión del yo, npx. yo tengo espacios en los nombres tenés la versión. Es raro. Sí, NPX, create, react, app. Está bien escrito, sí. Hmm. Bien, no sé qué puede ser, che.
Porque tenés el NPM, el NPX. No sé si será algo del PowerShell, será otra terminal que necesites. Lo intenté con con Git Bash, Ajá. sin duda, porque para probar ahí. Lo voy a hacer directamente acá. Sí, sí. Sí, después lo puedes borrar, no hay problema. Create, ya, selecciono, App falta. sí, perdón, app. Me tiraron a mí. ¿Será la versión? Porque vi que es 6 la mía y la No mía. sé. No puede instalar desde aquí. Ya que no contiene un package JSON. Los chicos me decían, use jar, ¿Qué? jar, jar. Ah, el yarn. Si lo tenés, podés usarlo, pero No, ahí lo hay que instalo. instalarlo, sí. Una posibilidad es borrar la carpeta esa que te aparecía recién. Volver al del bash. ¿Ah? Esa que está señalada acá. Borrar. Acá está la caché de NPM. ¿Sí? En esa. O Borro. aquí también. En users, Carlos, app, roaming, npm caché. Eso podrías borrarlo para probar, porque la verdad me parece, porque dice no contiene un package JSON. Entonces se puede borrar la caché para que pueda, si lo ubicas la carpeta, trata de borrar el contenido de lo que hay en npm caché. Puede ser. Esa carpeta, ¿no? Sí, no borre la carpeta esa npm, sino el contenido de la Mi carpeta contenido. npm. Ujú. Para probar, porque la verdad no sé qué podría estar pasando. Ahí estoy borrando el contenido. Ah, era pesadita. Sí, es que todos los paquetes van a parar ahí, por eso es Ahí una está. caché. Ahí se borró. Y lo vuelvo a crear acá. Por las dudas, veamos. No, te voy a dar un error. Estuve viendo ahí que puede ser, acá dicen que es un espacio en blanco en tu nombre de usuario de Windows. Mm, Será Ya, Ahí el en el puede de, ser esto, dice Carlos entonces. Os. Carlos de Ah, espacio claro, porque mira, esto y te el, toma como OC/app, appdata. Ah, mira, qué Mira, Windows. o sea, tenés que cambiar todo tu usuario para poder utilizar. Créate un usuario nuevo que diga Carlos sin espacio todo junto Claro. y lo utiliza. Híjole. Carlos sin espacio, o sea, mira, no, si los espacios son un dolor de cabeza. Bien, Mira, bien. yo pensé que ibas a tener problemas con el, ¿dónde era? Con Acá este en clase. espacio, ponerle algo así, Ajá. No, por este, no, te está dando problema el NP. bien, ahí está, justo ahí se ve. Bien, bien. Ya ves cómo lo Sí, soluciono. ahí, claro, por eso no lo he encontrado. Bueno, Listo. Bueno, ahí, gracias, chicos. sí, va a Gracias. tener que probar. ¿Qué cosa es esto, chaval? Windows. Eh, Siempre encuentro excusas para dejar de usar Windows. Esta es otra más. Así que, bueno, eso por lo menos presentarles la interfaz del contador. Ya los primeros minutos de la clase del viernes vamos a ver qué avanzaron en cuanto a la base de datos, a la API, que es lo que definieron. Si hicieron algo, lo probamos. Y después seguimos con esto en continuación de lo que haga Jorge, para ver nosotros qué estructura le vamos a dar a nuestra página. Pero vayan pensando en esta manera, ¿sí? Que nos vamos a ir creando componentes que va a tener su propio HTML, su propio JavaScript, su propio estilo, y va a ser incorporado dentro de otro componente más general. Este componente app es el componente grande, el principal. El grande, digo, el componente padre. Que index es el que lo incorpora, porque fíjense que
volviendo a esto de index, react-dom.render es una función JavaScript en el que le pasamos un componente que dice React en modo estricto, bla, 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 y adentro es app, que app no es más ni menos que el JS que nosotros estábamos utilizando. O sea, es un componente que está siendo incorporado a este, y que lisa y llanamente lo está modificando a este root. Ve que aquí hay una coma, o sea, es una función, render es una función que tiene dos parámetros. Este es el primer parámetro, y este es el segundo. Digamos, el primer parámetro le está diciendo cuál es el componente padre, por decirlo de una manera, y el segundo es qué estamos modificando, que es del index HTML. Sí o sí tiene que ser index HTML, si cambiamos esto no va a andar. Es más, creo que acá... Ah, no, estaba pensando en otra cosa. No. Bueno, esto lo vamos a tomar como base. Ya después lo vamos a seguir. Porque hay todavía muchísimos conceptos que ver de este. Pero por lo menos vamos a tratar de ver los básicos para que puedan hacer lo que ustedes necesiten. Sí, la idea es poder utilizar esto y a lo sumo con alguna que otra página. Con subpáginas. Pero todo lo podemos hacer desde una sola página. Teóricamente. Recomendaciones. Ver el tutorial de React, ¿sí? Tiene buenos tutoriales, y básicamente lo que estuvimos haciendo, algo, ¿no? Acá les da una estructura de cómo es un componente. Esta es otra manera de crear componentes, pero creo que ya no se utiliza esta, sino, salvo en casos muy excepcionales, pero se utiliza de la manera que nosotros hicimos. Acá es justamente lo que estamos haciendo, que yo les explicaba, de decir retornamos React, crear elementos, con un class name tanto, y como subelemento, otro React create elemento h1 con tal cosa. Entonces, en lugar de hacer esto, usamos div h1ul, etcétera, que es más normal. Bueno, si este no es tan actualizado, está medio viejito. Bueno, entonces nos vemos la clase que viene para seguir con React. A ver en dónde podemos avanzar. Bueno, profe. Bueno, perfecto. Bueno, nos estamos viendo. Chao, profe. Chao. Ya subo esto para que puedan probar. No, profe.